Abrimos la palabra de nuestro Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 16. Mateo 16. Vamos a dar lectura, hermanos, de manera unida. El versículo 21 al 23, Mateo 16, 21 al 23. Leemos. Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reprenderle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Entonces él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres escándalo, porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Amén. Tome su lugar. En este pasaje, hermanos, de la Escritura, el Señor Jesús les declara a sus discípulos que ha de padecer, que iba a ir a Jerusalén y a padecer mucho de las autoridades de aquel tiempo. Ser muerto, dice aquí, ser muerto y resucitar al tercer día. Pero uno de ellos, uno de los discípulos que le escuchó, le dijo que pues que no aconteciera esto, que no le pasara, que se cuidara. Le dice: ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca esto. ¿Y cómo es la respuesta del Señor Jesús, que le dice: quítate delante de mí, Satanás? Así le dice a Pedro. Y yo creo que Pedro pues dijo: pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué me dices Satanás? O quítate delante de mí, Satanás, me eres escándalo. Y dice: ¿por qué no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres? Bien, de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo que tenemos en nuestra escuela sabática, el tema de hoy es el tentador y acusador de los hijos de Dios. Hay un acusador, hay un tentador de los hijos de Dios. Hay quien acusa, hay quien tienta a los hijos de Dios. Y nosotros sabemos que es Satanás, y vemos aquí en esta parte su obra con uno de los discípulos del Señor. ¿Quién de nosotros, hermanos, o quién de ustedes puede decir cuántas veces lo ha tentado Satanás? ¿Puede decir cuántas veces ha estado Satanás en su contra? ¿O cuántas veces se ha dado cuenta que Satanás ha estado interfiriendo en algo? Y les puedo asegurar que es muy difícil. Que a lo mejor ni cuenta nos hemos dado. Pero bien, vamos a analizar la palabra de nuestro Dios. Vamos a ver primeramente por qué se le llama acusador. Vamos a Zacarías capítulo 3. Zacarías 3:1 dice: y mostróme a Josué,
el gran sacerdote, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satán estaba a su mano derecha para hacerle adversario. Dice esta parte de la Escritura, que aquel gran sacerdote o el sumo sacerdote, Josué, estaba delante del Señor, pero estaba ahí acompañado de alguien. A su mano derecha dice que estaba Satanás para hacerle, o Satán, para serle adversario. En otra versión dice para acusarle. Para serle adversario quiere decir para estar en contra de él, para acusarle. Entonces hay quien acuse a los hijos de Dios. El diablo es el que acusa delante de Dios a los hijos de Dios. Y esto porque más adelante en los siguientes versículos dice que Josué estaba vestido de ropas viles y que eso representaba precisamente el pecado. Josué llevaba el pecado. Y le dice el Señor, mira que he hecho pasar tu pecado de ti y te he hecho vestir de ropas de gala. Le quita aquellas ropas viles y lo viste de ropa de gala, que significa, te quito tu pecado. Hasta ahí me detengo. Estaba el pecado y estaba Satanás diciendo delante del ángel, él está en pecado. Él es el que acusa. Satanás acusa. Por eso se le llama así acusador. Porque ve que alguien faltó, porque ve que alguien falta y entonces acusa. Esto pasó también con Job. Vamos a Job, capítulo 1. Versículo 11. Le dice, ¿sabemos la historia? Satanás se presenta ante el Señor y le dice, pues tú has bendecido a Job, por eso pues no te maldice, por eso está contigo, en fin. Dice el 11, mas extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no te blasfema en tu rostro. Está aquí Satanás, dice, extiende tu mano ahora, toca todo lo que tiene, quítaselo, y verás si no blasfema en tu rostro. Tratando de acusar a alguien que era justo, pero dice, es así porque tú le has bendecido, pero quítaselo y vas a notar entonces cómo peca delante de ti. El que acusa es Satanás. Bueno, pero también se le llama tentador. Dice en Tesalonicenses, la primera carta, ahora abrimos Tesalonicenses en su primera carta, capítulo 3, versículo 5. Dice, por lo cual también yo, no esperando más, he enviado a reconocer vuestra fe, no sea que os haya tentado el tentador y que nuestro trabajo haya sido en vano. Dice aquí el apóstol Pablo, preocupado por la obra ahí en Tesalónica, les he enviado a reconocer vuestra fe, es decir, le he enviado a alguien para que vea, para que supervise cómo están ustedes, los hermanos, si no se han desviado, si han permanecido en la fe. A eso los envía el apóstol. Y dice, no sea que os haya tentado el tentador y que vuestro trabajo, el trabajo que hicimos, haya sido vano. Porque Satanás está trabajando en la iglesia de Dios, trabaja contra la iglesia de Dios. Dice la palabra de Dios que Satanás tiene al mundo a su disposición y el mundo está bajo el maligno.
pero contra los hijos de Dios hay una lucha. Y nosotros, los hijos de Dios, tenemos una lucha contra Satanás. Bien, él se le llama el acusador, se le llama el tentador. Tentar significa lo que vemos en Mateo capítulo 4. Mateo 4, esto es lo que significa tentar. 4:1. Dice así: entonces Jesús fue llevado del Espíritu al desierto para ser tentado del diablo. Y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre. Y llegándose a él el tentador, dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Mas él respondiendo dijo: escrito está, no con solo pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí me detengo. Había ayunado el Señor, había una necesidad por parte del Señor, el hambre, la debilidad. Y entonces Satanás aprovecha esa situación del Señor Jesús, la aprovecha, está débil, tiene hambre, por lo tanto, lo tiento. Y Satanás es inteligente, es astuto, muy astuto. Y le dice: si eres el Hijo de Dios, y si era el Hijo de Dios. Y parece que lo exalta, parece que lo alaba, y le dice: tú puedes hacer esto. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Sí lo podía hacer. Pero eso quería Satanás, que el Señor Jesús obedeciera a la voz de Satanás. Eso era lo que quería Satanás, para que faltara. Y entonces acusa, ¿verdad? Mira Jesús, cómo me ha obedecido, cómo ha faltado, cómo ha pecado. Pero el Señor Jesús no se dejó. Y bueno, tenemos además otros sucesos que tuvo con Satanás con el Señor Jesús. Pero eso es tentar. Pero esa obra, hermanos, miren, a veces vemos la obra de Satanás y decimos: bueno, pues es Satanás. ¿Quién sabe dónde anda Satanás? ¿Usted sabe dónde anda Satanás? Increíble, pero parte de su obra pues puede estar ahí. Puede estar ahí, puede estar aquí. No está lejos. Y tiene emisarios. No está lejos Satanás. Está más cerca de lo que creemos. Y acusa y tienta a los hijos de Dios. Interfiere en la obra de Dios. Fíjese lo que dice Tesalonicenses otra vez en la primera carta. Capítulo 2. Es que estoy en la segunda. Dice así: por lo cual quisimos ir a vosotros, dice el apóstol, yo Pablo a la verdad, una vez y otra, mas Satanás nos embarazó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Y dice el apóstol: quisimos ir a vosotros, quisimos ir ver su rostro. Y dice: yo a la verdad quise ir una vez y otra. Y decimos aquí en México y otra, pero dice: mas Satanás
nos embarazó, es decir, nos estorbó o nos causó alguna dificultad para no ir. ¿Y cómo lo identificó el apóstol Pablo? ¿Cómo es que identificó que Satanás, por algún problema, por alguna situación, Pablo identifica que es Satanás quien está haciendo eso y que está impidiendo que avance en la obra de Dios? Hay que ser espiritual para poder identificar cuándo se trata de Dios, porque en otra ocasión dijo el apóstol Pablo en la obra, mas el Espíritu Santo dijo que no fuera hacia allá. Y hay que saber identificar cuándo es algo de Dios y cuándo es algo de Satanás. Pero el apóstol Pablo aquí lo identifica como de Satanás, porque estorba en la obra de Dios. Tienta a los hijos de Dios. Bien, leímos en Mateo 16 el caso de Pedro. Y Pedro, yo creo que se sintió mal, pero lo que vio el Señor Jesús no fue a Pedro, sino lo que vio el Señor Jesús es que estaba interfiriendo Satanás para que no se realizara la obra o la muerte, porque la muerte significaba, esto estaba escrito, tenía que ser así, significaba la salvación del mundo. Y algo que estorba a la obra de Dios no viene de Dios, viene del enemigo, viene de Satanás, e identifica a Satanás. Primera de Pedro 5:8 dice, alguien que lo lea por favor, con voz fuerte, potente. Primera de Pedro 5:8 dice que ese león, adelante. Sed templados y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore. Amén, gracias hermana. Anda como león rugiente buscando a quien devorar, no a los de afuera, porque está hablando, el apóstol está hablando y le está escribiendo a los de la iglesia. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y saben a quién devora? A quien se descuida. Porque de la manada, el animalito, el que se descuida y el que queda hasta atrás, es el que agarra el león. Pero a los que están en la manada unidos, no. De ahí no. Sino es el que se descuida. Con los hijos de Dios pasa lo mismo. El que se descuida, ¿quién cae en las garras de Satanás? El que se descuida. ¿Y cómo se descuida? Deje de orar, deje de leer la palabra de Dios, deje de reunirse, deje de estar en comunión con la iglesia de Dios. Y mire, es presa fácil. Para Satanás somos presa fácil en esas condiciones. Por eso es que debemos de estar muy alertas para eso, porque entonces se meten ideas, se meten conceptos. Pues no es malo, ¿verdad? Decimos, no es malo no asistir, no es malo hacer esto, no es malo poquito. No, se va introduciendo Satanás y va devorando. Vamos a regresar con Job. Bueno, vamos a ver varias citas. Les voy a pedir, hermanos, que me ayuden a leer. Alguien que lea Job 1:12, otro hermano que lea segunda carta a los Corintios capítulo 12, del 7 al 9, y otro hermano Apocalipsis 2:10. Bien, ahí
Satanás tienta a Job. Voy a guardar este versículo porque Dios le permite a Satanás. En algunas ocasiones no es porque uno se descuida, voy a decirlo de esta manera, no es porque uno se descuida, porque a veces es necesario que se pruebe nuestra fe. Y a veces hay situaciones en las que Satanás pudiera zarandear, voy a decirlo así, como a Pedro, pudiera zarandear a alguien. O pudiera tentar, como en el caso de Job, pero Job se mantuvo en su integridad, que es el ejemplo que nos da Job. Lo tienta. Y a veces los hijos de Dios padecemos algo, o sufrimos algo, o experimentamos algo que Satanás está interviniendo, pero no hay que ceder, o no cedemos. Bien, la siguiente cita, cualquiera, segunda a los Corintios 12, del 7 al 9, o Apocalipsis 2:10. Ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. ¿Qué cita fue? Es 12, segunda a los Corintios 12, del 7 al 9. Hermanos, bueno, ya otra vez el hermano ya se levantó. Adelante. Que la grandeza de las revelaciones no me levante descomedidamente, me es dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera, por lo cual 3 veces he rogado al Señor que se quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana no me gloriaré, más bien en mis flaquezas, porque habite en mí la potencia de Cristo. Por lo cual me gozo en las flaquezas, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias por Cristo, porque cuando soy flaco, entonces soy poderoso. Amén, hermano. Gracias, gracias, hermanos. Bien, en este caso dice el apóstol, me has dado un aguijón en mi carne, algo que me está molestando, algo que es difícil en mi ser, y dice un mensajero de Satanás para que me abofetee. Este es otro caso, pero quiero decir que la Biblia nos muestra que Satanás tiene injerencia en los hijos de Dios, que Satanás, si Dios lo permite, aquí un punto importante es, la obra de Satanás es en la tierra y la obra de Satanás es contra la iglesia de Dios, contra el pueblo de Dios. Pero solamente lo que Dios le permita hacer. Esto es importante. Bien, Apocalipsis 2:10. Adelante, hermana. Amén. Esta tribulación de 10 días que menciona Apocalipsis es obra de Satanás. Es por Satanás. Satanás los meterá en la cárcel. Pero los hijos de Dios deberían de identificarlo. La iglesia de Dios debía de identificar este tiempo. Bien, pero fíjese, ¿cómo hace caer Satanás a los hijos de Dios? 1 Timoteo 3, del 6 al 7, ¿qué dice? Primera Timoteo 3, del 6 al 7. ¿Sí lo pueden leer? ¿Quién lo tiene?
Bien, ¿por qué caen? Porque nunca aprenden, siempre están tratando de aprender, tratando de conocer, pero nunca terminan de conocer, entonces caen. Y luego dice, en otra cita en Efesios, dicen, no deis lugar al diablo. Cuando alguien da lugar al diablo, entonces cae, sucumbe ante Satanás, porque le está dando lugar al diablo. ¿Para qué estás en ese lugar? ¿Para qué estás haciendo estas cosas? Porque se le está dando lugar al diablo y puede caer. Cualquiera de nosotros puede hacer eso. Pero fíjese bien, a los hijos de Dios el diablo no los toca. A los hijos de Dios el diablo no los toca. Así dice en la primera carta de Juan, primera de Juan, versículo 18, primera de Juan 5, 18, dice así: sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca, mas el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no le toca. Es decir, el que es espiritual, el que nace de Dios, el que es hijo de Dios, el que es engendrado de Dios, dice aquí, se guarda a sí mismo, no da lugar al diablo, se guarda a sí mismo. Y entonces el maligno no le toca. Por más que el maligno intente tentarlo, acusarlo, el maligno no lo toca. Y esa es la confianza que tenemos. No significa que no sea tentado. Sí, los hijos de Dios son tentados, pero el maligno no lo toca. Si permanece delante de Dios, el maligno, Satanás no lo toca. Tiene la bendición de Dios. Y así le pasó a Job. A Job el maligno no lo tocó. Ay, me van a decir, ¿cómo no lo tocó si le quitó todo? No, no lo tocó. En algún momento no lo tocó. Es decir, vamos a Job, capítulo 1, Job 1:10, dice, 9, y respondió Satán a Jehová y dijo, ¿teme Job a Dios de balde? ¿No le has tú cercado a él y a su casa y a todo lo que tiene en derredor? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto su hacienda ha crecido sobre la tierra. Hasta ahí. Dice Satanás a Dios, tú le has cercado a él, le has puesto una valla, lo has protegido, de tal manera que yo no puedo tocarlo. Yo no le puedo tocar. Dios no toca a los hijos de Dios si Dios no lo permite. Y sabe Dios qué tentación podemos soportar y dar la salida, dice la palabra de Dios. Pero si alguien es nacido de Dios, es alguien espiritual, el maligno no lo toca, porque tiene la bendición de Dios que lo cerca y no lo puede tocar. A Job, Satanás no lo podía tocar. Y podría tentarlo, podía decir algo y tratar de hacer algo y no lo podía tocar. Porque era recto, porque era íntegro. Pero en el momento en que le dice y quiere tentarlo y quiere acusar a Job y Dios le da permiso, ahí es donde Satanás se aprovecha. Y entonces queda expuesto a Satanás y Job mantiene su integridad. No cambia, no cambia. Y tiene un tiempo. Y llega el tiempo y entonces Dios lo que hace es quitar esa influencia de Satanás. Hasta aquí, ya lo viste, ya lo probaste, ya viste que es fiel, porque yo conozco, dice Dios, yo conozco que es fiel. Lo para y entonces Dios le restablece a su estado original
y incluso le da, pues todo lo que ustedes saben, le da doble bendición a Job. Esto es lo que pasa con los hijos de Dios en cuanto a Satanás, pero no debemos de dejarnos de Satanás, ni debemos de confiarnos, y debemos de huir de Satanás, no darle alguna rendija para que entre. Por eso dice la palabra de Dios lo siguiente, hermanos: ¿cómo podemos hacer frente a Satanás? ¿Cómo? ¿En qué momento? Santiago 1:2. ¿Cómo podemos hacer frente a las tentaciones de Satanás? Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que sufre la tentación, porque cuando fuere probado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Gracias. Dice: bienaventurado el varón que sufre la tentación, que padece la tentación. Es decir, miren, cuando alguien es afligido o alguien lo ofende, lo lastiman, y que puede estar ahí inmiscuido Satanás, porque eso es lo que quiere Satanás, destruir la obra de Dios. Y cuando está ahí, dice la palabra de Dios que padezcas la tentación. Experiméntala. Experiméntala. Si estás en una situación difícil, que a veces no vemos la salida, padécela. Sufre la tentación y espera. Dice Lucas, capítulo 4, porque después de la tentación viene ya la solución, pero dice Lucas 4:13, dice: y acabada toda tentación, el diablo se fue de él por un tiempo. Cuando usted acaba la tentación, soporta la tentación, está ahí resistiendo a la tentación, porque así dice también en otro lugar, dice: resistid a las acechanzas del diablo, y estamos resistiendo, y luego dice que eso se acaba. Acabada toda tentación, el diablo se fue de él por un tiempo. ¿Quiere decir que el diablo tentó a Jesús en otras ocasiones? Sí, lo dejó por un tiempo, pero estuvo insistiendo Satanás. Prueba de ello es Pedro, el versículo que leímos ya. Volvió otra vez Satanás a ver si Jesús cae, y luego más adelante volvió otra vez. Soportar la tentación. Primero Corintios 10:13 dice que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Mateo 26:41 dice también: velad y orad, porque la carne es débil, la carne enferma. Y luego dice Efesios capítulo 6 que debemos de armarnos de la armadura de Dios para poder resistir las acechanzas del diablo. Bien, todo esto es necesario, hermanos, estar alertas y tener las herramientas de Dios, la armadura de Dios, para poder resistir al diablo. ¿Usted cree que el diablo no anda entre los problemas que tiene la congregación entre familia y familia? ¿Usted cree que el diablo no está cuando hay dificultades aquí en la iglesia entre hermanos? Ahí está. Porque eso es lo que quiere. Satanás lo que quiere es dividir. Satanás lo que quiere es menguar la obra. Y ahí está.
A veces, hermanos, la voz o las palabras de los hijos, o las palabras de los padres, o las palabras de un hermano en la carne, ¿sabe qué? Hay que saber distinguir cuándo es de Satanás. Ay, me van a decir, ¿de los hijos? ¿De sus hijos? ¿De su hermano? Claro que sí. Claro que sí. Esto no es para enemistar a unos y a otros. Dentro del ministerio surge esto también. Porque Satanás lo que mete es duda. Porque no quiere que avance la obra. Y hay que saber distinguir cuál es la obra de Satanás. A veces una acción de algún hermano pudiera estar Satanás, pero no es para decirle, ¿verdad? No es para decirle, oye, tú eres del diablo, o Satanás ya te tomó, ¿verdad? No, sino es para ayudar y no dejarse. Esto no es espiritual, esto es carnal. Vamos a arreglarlo de manera espiritual. Bien, siempre debemos, para concluir, hermanos, siempre debemos de someternos a Dios, siempre. Y entonces el diablo va a huir de nosotros. Dice Santiago 4:7, Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Todos los que se sometan a Dios, sigan la voluntad de Dios, guarden los mandamientos de Dios, podrán resistir al diablo y el diablo huirá de vosotros. Y entonces no hará mella en los hijos de Dios. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por su atención. Que sea esto también para edificación de cada uno de nosotros. Número 49. Padre, a ti clamo.
Amén. Pues bien, mis hermanos, hemos llegado en la parte final de este